A veces un imperio no empieza con grandeza, empieza con un sueño que da miedo, con una idea que parece ridícula, con una voz interior que te susurra, no te detengas, todavía. Phil Knight era solo un joven con una obsesión que él llamaba su idea loca, un sueño tan absurdo que ni él mismo sabía si debía creer en él. Pero aún así, lo persiguió. Quería crear un zapato diferente, un zapato que hiciera que los atletas corrieran más rápido, más libres, más fuertes. Un zapato que cambiara el juego. El problema era simple. No tenía dinero, no tenía fábrica, no tenía contactos, no tenía experiencia. Tenía algo mejor, una convicción que no se rompía. El viaje comienza con un riesgo que nadie entiende. Phil no sabía cómo crear una marca global, no sabía cómo convertirse en un empresario, pero sabía una cosa: si no perseguía esa loca idea, pasaría el resto de su vida preguntándose qué hubiera pasado. Así que tomó un avión, cuando volar era un lujo imposible, y se fue a Japón con el único objetivo de convencer a una fábrica de que un joven desconocido de Oregon podía vender sus zapatos en Estados Unidos. No llevaba una empresa real, no llevaba un plan sólido, llevaba fe, audacia y un sueño que ardía por dentro. Cuando lo recibió la empresa Onizuka, Phil hizo algo que cambió su destino. Se vendió como si ya fuera alguien. Habló de su compañía cuando en realidad no existía. Habló de un equipo que aún no tenía. Prometió ventas que ni sabía si podía lograr. Pero su voz no tembló, y le creyeron. Ese fue el primer milagro del imperio Nike. Alguien creyó en Phil porque Phil creyó en sí mismo primero. Los inicios son duros, y nadie te avisa. Phil regresó a Estados Unidos con un trato pero sin dinero para cumplirlo. Se la pasaba vendiendo zapatos desde la cajuela de su auto, corriendo a carreras locales, rogando a cada atleta que probara los nuevos modelos. No parecía un empresario, parecía un loco con cajas. Pero así empiezan los que no se rinden. Trabajaba de profesor de contabilidad en el día, y por las noches empacaba pedidos. Su casa era su oficina, su carro era su tienda. Su vida era una deuda constante. Pero seguía. Seguía, seguía, como si algo dentro de él supiera que un imperio no se construye con comodidad, se construye con resistencia. Cuando la visión es verdadera, aparece el equipo correcto. Phil conoció al hombre que cambiaría Nike para siempre, Bill Bowerman, un entrenador obsesivo, ingenioso, un genio del rendimiento. Bill no solo creyó en los zapatos, los mejoró, los transformó, los revolucionó. Hacía experimentos en su garage. Usaba resina, goma, hierro caliente. Incluso tomó la guaflera de su esposa para crear una suela que tendría más tracción. Esa suela se convertiría en una de las innovaciones más grandes del deporte. Phil había encontrado al socio perfecto, no porque buscara talento, sino porque buscaba a alguien tan obsesivo como él. El precio del crecimiento: dudas, deudas y desastres. A medida que Nike crecía, también crecían los problemas. Los bancos lo rechazaban una y otra vez. No, su empresa no es estable. Su modelo no es sólido. Sus números no nos convencen. Phil vivía al borde de la bancarrota. Cada mes parecía ser el último. Cada pago era un milagro. Pero nunca se detuvo. Sabía que si daba un paso atrás, todo se desplomaba. Y entonces vino el golpe más duro. Onizuka. La empresa japonesa que lo apoyó quiso robarle su negocio, sus proveedores y su futuro. Phil tuvo que tomar la decisión más difícil y más valiente: separarse, romper el vínculo, arriesgarlo todo y crear su propia marca. El nacimiento del nombre que cambiaría el mundo. Mientras todo se caía, mientras las deudas lo asfixiaban, mientras sus socios dudaban, mientras la fábrica japonesa intentaba destruirlo, Phil hizo lo impensable. Creó Nike. Un nombre corto, fuerte, sonoro, inspirado en la diosa griega de la victoria, y lo acompañó con un símbolo que hoy reconoce todo el planeta:
El sush. Phil lo compró por $35. $35 que valen miles de millones. Porque el valor real de un símbolo no está en su diseño, está en la historia que lo respalda. Pausa profunda. Hasta aquí, ya no estás escuchando una historia. Estás viendo cómo se forma un imperio a partir de alguien que decidió una cosa: no detenerse jamás. Un imperio se construye con personas que creen cuando nadie más cree. Nike no nació en una mesa elegante ni en una oficina de lujo. Nació en garajes, cocinas, caminos polvorientos, noches sin dormir y un pequeño equipo que trabajaba casi sin sueldo. Pero trabajaban con un fuego interno que no se compra, con una convicción que no se enseña, con una lealtad que no se obliga. Porque cuando el sueño es real, atrae a quienes están hechos para él. Fue un grupo de locos con visión, diseñadores obsesivos, entrenadores perfeccionistas, atletas hambrientos y un fundador dispuesto a morir por su sueño si era necesario. Es así como nacen los imperios. Mientras más grande es el sueño, más grandes son las amenazas. El éxito no llega sin resistencia. Mientras Nike crecía, también crecían los enemigos. Demandas, atrasos, problemas legales, traiciones comerciales, apuros financieros imposibles, presiones internacionales. Phil Knight vivía con el corazón acelerado cada día de su vida. Sabía que cualquier error podía destruirlo todo, pero también sabía que detenerse era perderlo todo. Así que siguió, ciego de incertidumbre, pero guiado por visión. Los momentos que definen a un emprendedor. En un punto crítico, Nike no tenía dinero para importar zapatos, no podía pagar envíos, no podía cumplir órdenes, no podía avanzar. Era el fin. Pero Phil tomó la decisión que define a los que construyen imperios: apostar todo o rendirse para siempre. Se arriesgó más allá de lo razonable. Pidió préstamos imposibles, mintió a los bancos, negoció con proveedores, jugó al límite. No por irresponsabilidad, por fe. Fe en su visión, fe en su destino, fe en que cada paso hacia adelante valdría la pena. Ese riesgo extremo fue el punto de quiebre. El momento en que Nike dejó de ser un sueño frágil y se convirtió en una misión inevitable. El imperio nace cuando la identidad cambia. Nike dejó de ser una empresa, se convirtió en una filosofía, en una mentalidad, en un símbolo de esfuerzo, en una declaración de guerra contra la mediocridad. Just do it. No es una frase, es un grito interno, es una postura ante la vida, es una mentalidad de no rendición. Phil no creó zapatos, creó un estándar, una historia, una identidad, un grito que millones de personas adoptaron como mantra personal. Así se construyen los imperios, desde dentro. La victoria final. Después de años de angustia, Phil logró lo imposible. Nike se convirtió en líder mundial, millones de atletas adoptaron sus productos, el sush se volvió un ícono global. La empresa que nació con $50 se transformó en un gigante que domina el mercado. Pero Phil nunca presumió su victoria. ¿Por qué? Porque comprendió algo que la mayoría olvida. Lo importante no era el resultado. Lo importante era no haberse detenido. En su corazón, los años más valiosos no fueron los de éxito, sino los de lucha, los de miedo, los de incertidumbre, los de correr por su vida. Esos fueron los años que lo forjaron, que lo templaron, que lo hicieron invencible. Y su mensaje final es simple, poderoso, inquebrantable. Si tienes un sueño, persíguelo hasta que se rompa o se cumpla. Pero no te detengas jamás.